Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Entre las muchas maneras que habla Dios, quiero hablarles hoy acerca de 7. 7 maneras a través de las cuales Dios habla. Pablo, en una de sus enseñanzas en el libro de los Hechos, dice: si bien no los dejó sin testimonio, dándoles la lluvia temprana y tardía, el fruto de la tierra y la alegría del corazón. Dice Pablo, cualquier persona en cualquier parte del mundo sabe que la tierra produce. Cualquier persona en el mundo sabe que vienen lluvias. Y cualquier persona, por trágica que haya sido su vida, ha tenido alegría en el corazón. En algún momento, bajo alguna circunstancia. Fueron formas a través de las cuales Dios hizo posible su existencia en medio de aquellos que no conocieron. Como suelen decir algunos: pastor, ¿qué pasa con la gente que nunca oyó el evangelio? ¿Cómo se puede decir que esa gente es responsable si nunca les hablaron de Dios? La respuesta es: Dios les permitió la lluvia temprana y tardía. Dios les permitió el fruto de la tierra. Y Dios les permitió la alegría en el corazón. 3 testimonios para que en cualquier parte del mundo el hombre más incrédulo llegue a una conclusión: esto tiene que tener un origen eterno, porque las cosas no existen por casualidad. Dios es la razón de todas las cosas. Cuando uno lee la palabra, entonces se encuentra que la palabra es dulce, que la palabra es como martillo, que la palabra es como espada, que la palabra es espíritu, que la palabra juzga, que la palabra es vida. Y aquellas personas que en un momento determinado no han querido aceptar la realidad divina. Pablo escribe en el capítulo 1, verso 20 de la carta a los Romanos. Léanlo y colóquenlo ahí si es posible. Ustedes podrán informarse que Dios no los dejó sin testimonio. Capítulo 1, verso 20 de la carta a los Romanos. ¿Lo encontraron ya? ¿Cómo lo lee usted? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen, sigue diciendo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Sigue el otro texto: porque su eterno poder y deidad es antes entonces. Se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Si una persona quiere oír a Dios, simplemente mire la creación. Y la creación le habla de Dios. Le habla de Dios. Cuando uno lee el Salmo 19, textualmente dice: ¿los cielos qué? Cuentan la gloria de Dios. Si alguien en el mundo y en este recinto ha tenido la incertidumbre en el sentido de que Dios no habla, mirar la creación es una forma a través de la cual usted y yo podemos entender que hay un Dios que nos habla por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa ningún ser humano. No vaya a pensar que ese bicho insignificante, esa planta que aparentemente carece de importancia, esa pequeña luz que en el infinito miramos,
ese viento que sopla, esas aguas que corren, son simplemente por casualidad. No, es la forma como Dios le dice a un mundo sordo que hay alguien que está por encima de todo y que es el creador de todo. A Él sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Dios también nos habla a través de la conciencia. Usted lo puede leer en el capítulo 2, verso 15 de la carta a los Romanos. Colóquenla ahí para que los que no tienen Biblia puedan leerlo. ¿Qué dice ahí? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia es esa parte esencial que Dios colocó en nosotros, que no colocó en los animales. Los animales no saben que son animales. Una gallina no sabe que es una gallina. Un perro no sabe que es un perro. Ellos no saben. Jamás le han hecho juicio a un animal, porque ellos no tienen conciencia. Ellos no tienen capacidad de razonar. Nosotros sí. La conciencia hace que usted y yo en ciertos momentos comprendamos que fallamos, que acertamos. No sé cuántos habrán dicho por ahí alguna vez: uy, tengo un remordimiento. ¿Han dicho esa palabrita alguna vez? ¿Cierto que sí? Eso es igual a mordedura de perro 2 veces. Pero que nosotros lo utilizamos para decir que hubo algo que hicimos o que dejamos de hacer y que debimos de haber hecho. ¿Cierto? La conciencia. Por eso el escritor habla que Dios a través de ese medio habla al hombre, para que el hombre tome decisiones. Cuando Esteban en su gran discurso en el capítulo 7 acudió a más de 50 pasajes del Antiguo Testamento, llegó al momento cumbre de su sermón y les dijo: ustedes como vuestros padres resisten al Espíritu Santo. Les estaba hablando a la conciencia, que hicieran memoria de todo lo que había sucedido y que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Una enseñanza como esa no se le puede impartir a una manada de gallinas, ¿o sí? A un hato de cerdos o de ovejas o ganado en el campo. Eso solo se le hace a las criaturas que están en condiciones de escuchar y de reaccionar y de tomar decisiones. Dios nos habla a través de la conciencia. También nos habla a través de los profetas. Eso es lo que dice el capítulo 1, el verso 1 de la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres en otros tiempos, ¿cierto? ¿Por medio de qué? De los profetas. Cuando Dios utilizó a un profeta, siempre lo hizo con el objetivo de persuadir al pueblo. Muchas personas confunden la profecía con la adivinación, con predecir el futuro, pero realmente la razón del profeta era denunciar el pecado, era hacerle ver al pueblo la gravedad de su condición y las consecuencias que vendrían como resultado de su desobediencia. En la Biblia usted encuentra a los profetas hablando, aquellos que lo hicieron de una manera momentánea, otros que tuvieron un oficio permanente, como el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas y los profetas menores. Esas personas, todo el tiempo que vivieron, lo emplearon difundiéndole al pueblo, previniendo al pueblo, amonestando al pueblo, exhortando al pueblo. Dios
hablaba a través de ellos al pueblo. Por eso es que está escrito: sin ley el pueblo se desenfrena. Y todo lo que Dios tenía que decirle al pueblo lo hacía a través de los profetas. Habían otros profetas que eran momentáneos, el caso de Elías, el caso de Eliseo, el caso de el mismo Moisés y de otros que no aparecen en la Biblia como profetas, pero que en un momento determinado Dios los usó para hablarle al pueblo. Dios habla a través de los profetas, y a través del profeta en nuestro tiempo, que es el hombre que tiene la responsabilidad de persuadir, de amonestar, de instruir, de orientar, de corregir. Hoy Dios maneja una figura que se llama ministerio profético, que es diferente al don de profecía. El don de profecía es circunstancial, no busca bajo ninguna manera colocarle el rótulo de profeta a quien Dios usa en un momento determinado, sino que Dios puede usar a cualquiera en un momento que Él crea pertinente. Lo que es claro es que Dios habla a través de los profetas. Y también dice el verso 2 del capítulo 1 de la carta a los Hebreos: en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios en Cristo hace posible conocerlo por medio de la palabra. Y sí que habló Jesús. Y cuando Él habló, algo sucedió. Cuando uno lee la Biblia y mira cada vez que Jesús habla, hay unas reacciones no pequeñas. Incluso un día dijo: no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Y a poner en contradicción ¿a quién? A los padres contra los hijos, a la suegra contra la nuera. En conclusión, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. No era que él tuviera la intención de que eso se diera, sino que su tesis producía reacciones en la familia. Unos decían: vale la pena. Otros decían: está fuera de sí. Pero también cuando él le habló a la higuera se secó, y cuando le habló a Lázaro lo resucitó, y cuando le habló a la adúltera la perdonó y le salvó la vida y el alma. Gloria a Dios. Por eso es que el escritor dice: Dios nos habla por medio de su Hijo, para que ninguna persona sobre la tierra pueda decir que Dios no le ha hablado. Así que le habla por la creación, le habla por la conciencia, le habla por medio de los profetas, le habla por medio del mismo Señor Jesús. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Y le habla a través del Espíritu Santo, como lo dice en el capítulo 3 verso 7 de la carta a los Hebreos. Como dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres que me tentaron en el desierto y vieron mis obras. Usted sigue leyendo, dice: 40 años estuve disgustado con ellos y juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. En el Salmo, usted lee el capítulo 81, encuentra que él dice: oh, si Israel me hubiera oído a mí, si Israel hubiera escuchado mi voz, en un momento yo hubiera destruido sus enemigos. Pero Israel no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Dios ha hablado a través de su Espíritu. Y eso fue lo que pasó en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Usted recuerda que ante semejante movimiento hubo una gran murmuración en el pueblo, y unos decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo les escuchamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Y otros burlándose decían: ¿están qué? Ebrios. Pero Pedro se puso en pie y le dijo: varones hermanos, estos no están ebrios como ustedes suponen, son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy se ha cumplido la profecía de Joel, que dice: en los posteros días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, y habrán señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, antes que venga el día grande y terrible del Señor, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Según ese pasaje, el escritor está diciendo que Dios les estaba hablando, porque había gente que entendía lo que esta gente llena del Espíritu Santo hablaban en otras lenguas. Y qué bueno es cuando nosotros nos reunimos y podemos pensar que Dios nos habla. Podemos entender que la razón de nuestro culto no es simplemente el venir a mirarnos, sino a oír la voz de Dios. Hoy Dios nos habla a través de la palabra, por medio del hombre o la mujer que Dios escoge para hacer posible que el mensaje llegue a cada uno de los que están aquí. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Dios nos habla a través de la palabra. Léalo en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Léalo. Textualmente dice: todas las escrituras son inspiradas por Dios y útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso es que el apóstol no escatima para decir: la palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida por todos. Y Jesús mismo dio una muy bonita aclaración. Cuando la gente lo rechazó, él dijo: el que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, ni mi Padre le juzga. Las palabras que yo les he hablado, ¿qué? Ellas le juzgarán en el día postrero. Y cuando le hicieron el juicio a la mujer adúltera, a los fariseos, él los confrontó con la palabra. ¿Cómo los confrontó? El que esté libre de pecado. Y resulta que la palabra que ellos guardaban era la ley, el decálogo. Y sucedió que al analizarse en sí mismo, descubrieron que el que no era ladrón codiciaba a la mujer del vecino, codiciaba el buey, hacía ídolos, deshonraba al papá, deshonraba a la mamá, decía falso testimonio. Y uno a uno se fue yendo. La palabra que ellos mismos profesaban y que creían que era verdad, hizo posible que en un momento determinado se sintieran desarmados y no pudieran seguir condenando a la mujer. Dios nos habla a través de su palabra. Y qué lindo es cuando el creyente viene al culto y se sienta a oír la palabra de Dios, independientemente del que la exponga. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones más recónditas que hayan en el corazón. La palabra de Dios vale la pena que usted la tenga en cuenta. Desafortunadamente, la palabra de Dios no hace parte del menú diario del cristiano. Muchos ni la cargan, ni la leen. Pero qué bueno que usted leyera todos los días la palabra, y que no la leyera para aprender un pedazo, sino para vivir el pedazo que leyó. En la medida que los cristianos leamos la palabra, Dios nos habla. Cuando usted lea la palabra, no juzgue usted la palabra. No busque que la palabra diga lo que usted quiere que diga. Haga lo que hizo el hombre de Dios. Hizo una oración y le pidió a Dios iluminación para que al exponer la palabra ante el pueblo pudieran poner el acento de tal manera que los que escuchaban comprendieran el mensaje de Dios. Toda persona que lee la palabra está oyendo hablar a Dios, pero lo escuchará en la medida que se libere del prejuicio de la tradición. Es que a mí me dijeron, es que cuando yo era niño me enseñaron,
es que mis abuelos contaban, es que la clase de religión dijo, es que el líder dijo. Cuando las personas están frente a la palabra de Dios con todos esos prejuicios, Dios no le hablará. Pero cuando usted se para frente a la palabra, se despoja de su yo, de su saber, de su tradición, de su religiosidad, de sus antecedentes, y le permite a Dios que sea Él el que le hable, a usted se le correrá ese velo y alcanzará a entender las grandes verdades que se hallan registradas, de tal manera que usted podrá ser bendecido y edificado a través de la palabra. Yo quiero que alaben al Dios de la gloria. A su nombre sea la gloria. Yo creo que usted está aquí porque Dios le ha hablado a través de la palabra. ¿Cierto? La palabra de Dios tiene una particularidad. Yo no sé si a usted les habrá pasado, pero yo me pongo a leer la palabra y yo leyéndola he llorado. Yo he llorado leyendo la palabra. Me he reído. Porque también hay pasajes que le producen a uno risa. Por momentos leyéndola me he sentido indignado, porque también me ha hecho ese efecto. Hay pasajes en la Biblia que a usted lo llenan de nostalgia, pero todo depende de la manera como usted la esté leyendo, en la forma como usted esté preparado para recibir el mensaje de Dios. Pero lo que sí es claro es que la palabra de Dios trae vida. ¿Escuchó eso? Trae vida. A Él sea la gloria. La palabra de Dios le produjo risa a Sara, ¿cierto que sí? Y le produjo indignación al árabe que se burlaba de la construcción que el pueblo de Israel hacía. Pero le produjo fortaleza al pueblo cuando los testigos dijeron: si Dios va con nosotros, vamos a alcanzar la tierra prometida. Así que no olvide tener en cuenta la palabra. Según el Salmo 119, el verso 105 dice: lámpara es y lumbrera mi camino. ¿Por qué hay tanta diversidad de corrientes filosóficas? ¿Por qué hay tantas escuelas? ¿Por qué hay tantas religiones? Porque la gente se ha aferrado a la tradición, al dogma, a la alegoría, y han hecho a un lado la luz que es la palabra. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. El error de los lectores de la Biblia es que creen como dice el erudito, como dice el teólogo, como dice el filósofo, como dice el materialista, como dijo X, Y o Z. Y aquí, si usted quiere vivir una vida cristiana sana, crea a Dios como dice la Escritura, y usted no tendrá pierde jamás. Alaben el nombre de Cristo, porque ella es luz en el camino. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Le da sabor a su vida. La palabra le da sabor a su vida. Cuando los cristianos ponen en práctica la palabra de Dios, escuchan a Dios a través de la palabra, son personas que cambian de rumbo, que cambian de visión, que tienen experiencias nuevas. Eso está comprobado, y aquí hay más de uno que es testigo junto conmigo de esta gran verdad. Yo, en los momentos más difíciles de mi vida, me he leído un trozo de la palabra y he salido fortalecido. Cuando creí que no había nada que hacer, es cuando Dios a través de su palabra me dice: aquí es donde comienza lo que yo quiero hacer. Porque donde termina lo máximo del hombre es donde comienza lo más insignificante de Dios, para hacer de que el hombre entienda que por encima de él hay uno que controla el mar, controla el tiempo,
hace lo que quiere en el cielo y en la tierra y es dueño de todas las cosas. Y todo hombre y toda mujer que de verdad piense con futuro debe de someterse a lo que está escrito. Alaben el nombre del Señor. Por eso me encantó el pasaje que leyó la hermana al principio. ¿Cuántos se acuerdan del pasaje que leyó la hermana? ¿Se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan? Gálatas 1. Ahí aparece la grandeza del evangelio y Pablo habla. Dice, estoy maravillado, es decir, asombrado, asustado, aterrado. No lo puedo creer, es más o menos lo que le está diciendo. Que ustedes tan ligero hayan cambiado de parecer para seguir un evangelio diferente. Y dice Pablo, no que haya otro evangelio, sino que algunos que pervierten, corrompen, malinterpretan, le dan un sentido diferente al evangelio. Y por eso es que tenemos la teología de la prosperidad, la teología de la alabanza, la teología dogmática, la teología de la liberación, que encausan a la gente acorde a la conveniencia de sus líderes. La mejor teología es la bíblica. Cuando usted le cree a Dios como está escrito, usted va bien, usted está seguro. ¿Quieren bendecir a Dios? A Él sea la gloria. Y también nos habla a través de la sangre del Señor Jesús, según el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, verso 24. Léalo. Léalo. Y si no tiene la Biblia, ahí le va a aparecer. Hablando de el mediador, ¿a quién es el que usted se ha acercado? Usted no se ha acercado al monte que temblaba o que había humo, que producía temor en el pueblo. Usted se ha acercado nada más y nada menos que ¿a quién? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Y qué más? Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Y por qué habla mejor la sangre de Cristo? Porque la sangre de Abel era un tipo, la sangre de Cristo es el cumplimiento del verdadero sacrificio. Abel es un tipo de Cristo en el sentido que murió siendo inocente. Cristo murió siendo inocente por los culpables. Y a diferencia de la sangre de todo ser humano y de toda criatura que mancha, la sangre de Jesucristo limpia. Gloria a Dios. La sangre de los bueyes cubre el pecado. La sangre de Cristo arranca de raíz el pecado. Así que cuando usted se acuerde de la obra de Cristo, acuérdese que su sangre le está diciendo a usted que todavía hay oportunidad, que todavía su pecado puede ser limpiado, que todavía su vida puede ser restaurada, que todavía usted puede entrar al lugar santísimo, no como lo hacían los antiguos con sangre ajena, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Quieren alabar a Dios? Cada vez que usted quiera oír hablar a Dios, tenga en cuenta esas 7 cositas. Dios nos habla a través de la creación. Dios nos habla a través de la conciencia. Dios nos habla a través de los profetas. Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos habla a través de su sangre. Dios nos habla a través del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios agota todos esos recursos? Para que si usted se pierda porque quiera, no porque no haya podido escuchar la voz de Dios. No, pastor, es que yo nunca conocí la Biblia, yo nunca tuve la Biblia, nunca me hablaron de Dios, nunca sabía que había Dios. Ah, pero sí miró el sol, y sí miró la luna, y sí contempló el océano, y sí miró cómo las plantas crecen y dan fruto, y sí miró cómo los cervatillos saltan por los pastizales, y sí observó cómo el ganado bebe al arroyo. Pues eso es un testimonio de que hay un ser que le habla a través de la creación.
A Él sea la gloria. Qué bueno es tener un Dios que habla de verdad y que cuando habla algo pasa. Al leproso le dijo: quiero sea limpio, y la lepra se fue. Aleluya, aleluya, aleluya. Y si usted lee el Nuevo Testamento, descubrirá que cada vez que Él habló, algo sucedió. Usted está aquí porque Dios le ha hablado. Y si no le ha hablado es porque usted no ha permitido que Él le hable. Porque Dios le ha hablado muchas veces a la puerta de su casa. Llegó el hermano con el folleto. En el parque, a través de la bocina. En la radio, escuchando su emisora. En la iglesia, a través de la enseñanza. En la visitación, a través de esas hermanas que van a leerle un salmo y a orar por usted. Dios es bueno. Definitivamente yo quiero que alabemos al que nos habla de tantas formas. Colóquese de pie. Hay una preguntita que hace uno por ahí muchas veces, sobre todo los padres de familia: ¿de qué manera tengo que hablarle para que entienda? ¿Han oído esa frasecita? Permítame decirle de qué manera necesita que Dios le hable. ¿Por qué no reflexiona? Si Dios nos habla a través de tantos medios, ¿por qué no doblar la cabeza, de poner el orgullo y decirle a Dios: por favor, sea el amo, dueño y señor de mi vida? ¿Quién quiere dar gracias? Señor, yo te doy gracias por esta enseñanza de su palabra. Te doy gracias por esta misericordia. Y te ruego, Padre de la gloria, que cada creyente, cuando abra la palabra, pueda entender que tú les vas a hablar. Dales un corazón humilde, darles sabiduría, darles entendimiento, para que cuando escuchen la enseñanza la asimilen, para que cuando miren la creación comprendan que tú eres el creador de todo. Señor, gracias por darme la oportunidad de pertenecer a tu iglesia, de estar en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Dios, bendícenos, guárdanos, despide en paz a esta iglesia. Llévala en paz a sus hogares. Haz que esta enseñanza se convierta en vida cristiana. Cuida de la vida cristiana de cada hermano. Ayúdanos, yo te lo pido en el nombre de Jesús.